todos, comenzamos esta tercera semana de Adviento, la semana conocida en la tradición de la Iglesia como la semana o el domingo Gaudete en Adviento, ¿no? Es este domingo en que la Iglesia nos invita a la alegría, al gozo. Me parece curioso porque es claramente, una dimensión que va a cubrir toda la semana y en esta manera de esperar en el Adviento, y porque también, si recordáis, en Cuaresma, la cuarta semana de Cuaresma es el domingo Letare, otra palabra latina para decir un poco eso mismo, una invitación al gozo, a la alegría. No sé si en el latín hay una clara diferencia entre las dos maneras de hablar de la alegría, pero me parece que nos puede servir a nosotros para caer en cuenta de que son alegrías distintas, como nos pasa en la vida. La alegría por el nacimiento de un niño, la alegría cuando vemos luces de Navidad, por ejemplo, la alegría del encuentro con un amigo después de mucho tiempo. Esa es una alegría que, si se puede decir así, creo que es una alegría muy de Adviento, muy de Navidad, muy natural. La alegría de Pascua, la alegría que en Cuaresma nos vamos preparando también después de la resurrección, es otro tipo de alegría. Es la alegría que ya ha pasado por la cruz, que ya ha pasado por la decepción, que ya ha pasado por pensar que todo se había perdido. Es otro tipo de alegría, ¿no? Pero ahora estamos en Adviento y vamos a entrar en esta alegría del gaudete de Adviento. Desde luego es una esperanza alegre. Y esta semana nos lo remarca mucho. Es una esperanza alegre, quizá no hay ninguna esperanza cristiana, ninguna esperanza verdadera, activa, que no tenga este tono vital de la alegría de fondo o del gozo, ¿no? Que no tiene por qué ser siempre festivo, es una alegría más de fondo. Pero vamos a acercarnos a esta alegría desde la dimensión de la esperanza, de ese esperar contra toda esperanza, uniéndonos a la tradición de Abraham, de Sara, de tantos hombres y mujeres cuya vida ha pasado por la prueba de la esperanza, justamente porque lo que se nos pone en prueba realmente en la vida es la fe y la confianza vista de distintos modos, ¿no? Os propongo para esta tercera semana como 3 claves y, si os parece, nos vamos a ayudar justamente de la liturgia, de la palabra, del Evangelio de este domingo Gaudete y de la primera lectura de Isaías. Así que a partir de esos textos vamos a ayudarnos unos a otros a vivir la esperanza en esta tercera semana y la alegría. Vamos a comenzar entonces con el Evangelio de este tercer domingo de Adviento. Voy a elegir 2 claves de este Evangelio. La primera está en el inicio, vamos a recordar el texto en Lucas 7. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Elijo este inicio, estas preguntas de Jesús, porque realmente me parece que reflejan una experiencia que todos tenemos en la vida cotidiana. Y es que podemos experimentar que todos nosotros, en gran medida, vemos lo que queremos ver. Y al revés, dejamos de ver aquello que no esperamos ver o que no nos cuadra o que en ese momento no queremos, no esperamos ver, ¿no? Y me parece que puede ser una clave importante para adentrarnos en el Adviento, porque también nos puede pasar con Dios. En la medida en que está ahí, lo veremos o no también según nuestra situación, según nuestro deseo, según nuestra esperanza. Pero no es porque seamos mala gente o buena gente, no. Simplemente es porque la mente humana, la psicología humana funciona así y tenemos filtros, ¿no? Podéis experimentarlo vosotros mismos haciendo algún experimento sencillo de percepción visual de fácil acceso, metiendo en cualquier buscador. Si queréis, antes de continuar, parad, hacemos el experimento y volvemos. Uno de estos experimentos es el de Chabris y Simons, quizá el más famoso. Tienen también un libro escrito que se llama El gorila invisible, que no voy a destripar aquí por si acaso alguien aún quiere hacerlo. Y ellos hablan de la ilusión de la atención, un filtro que tenemos todos los humanos que
consiste en una especie de ceguera por falta de atención. Así lo describieron estos dos psicólogos norteamericanos. Ceguera por falta de atención. Es decir, está más que probado y han repetido este experimento en distintas culturas, edades y los resultados son básicamente los mismos, con muy pocas variables. El resultado final es que necesitamos de alguna manera prever o esperar algo para que aumenten las posibilidades de que lo veamos. Pero está en la realidad, no es que no esté. Cuando se invisibiliza algo para cada uno de nosotros, creo que casi nunca pensamos en que sea porque la persona no está esperando verlo. Parece casi un trabalenguas, pero verlo de una manera sencilla en la vida cotidiana, ¿no? Perdemos unas llaves, por ejemplo, vamos con prisa y cuando ya salimos de casa, podemos tener las llaves delante de nuestros ojos, que si nuestra mente ya está tensa, ocupada en otra cosa, nerviosa porque vamos a perder el autobús, por no encontrar las llaves, no sé, las tenemos delante y no las vemos. Las tenemos delante y no las vemos. Esto nos puede pasar con Dios. Y me parece que es una clave bonita para el Adviento porque nuestra esperanza muchas veces se decae, nuestra esperanza se quiebra porque entendemos, vivimos, sentimos que la realidad o que la vida no nos responde, que Dios mismo no nos responde, ¿no? Que no aparece en la vida, que no ocurre lo que nosotros tanto hemos esperado. Y me pregunto, y os comparto la pregunta, ¿no? ¿Podría ser que a veces nuestra esperanza mal enfocada sea justamente el origen de esta ceguera nuestra por falta de atención? Y os invito a incluir en esta esperar contra toda esperanza la clave de la atención. Vamos a desarrollarlo ahora brevemente. Pero antes, el segundo matiz del Evangelio de Lucas, justamente al final. Hemos elegido antes una frase del inicio del Evangelio, de este tercer domingo de Adviento, ahora el final. Jesús acaba diciendo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan Bautista, ¿no? Entonces, la gente, dice el texto, incluso los publicanos, bendecían a Dios, los que habían recibido el bautismo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, rechazaron el querer de Dios sobre ellos. Dependerá de la traducción que tengáis, que manejéis. Otras traducciones dicen no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios sobre ellos. La clave fundamental, si vamos al texto griego, literalmente, más o menos, podríamos decir que la palabra griega, la expresión griega que hay detrás de esta última frase es que los fariseos y los maestros de la ley pusieron a un lado la voluntad de Dios sobre ellos. Ese es el verbo que aparece, ¿no? Literalmente. Pusieron a un lado dentro de sí mismos la voluntad de Dios. La dejaron a un lado. Y me parece también muy sugerente esta clave. Fijaos que no dice el texto que se deje a Dios a un lado, sino su voluntad sobre ellos mismos, ¿no? Y me parece de nuevo un matiz sugerente, ¿no? Independientemente de que se dejaran bautizar por Juan o no, no vamos a entrar en esa disputa, digamos, del Evangelio, pero el resultado es que unos deciden dejar a un lado lo que perciben claramente que es la voluntad de Dios sobre ellos. Podemos seguir nuestra vida de iglesia, nuestra vida de fe, nuestra vida diaria y podemos seguir teniendo en cuenta a Dios, queriendo que Dios forme parte de nuestra vida, pero haber elegido dejar a un lado su voluntad sobre mí. Y eso realmente es un drama porque además nos pone directamente, en estas fechas, nos pone ya directamente mirando a María. María, si una de las cosas que realmente hacen de María quien es María, es que fue todo lo contrario. Asumió que la voluntad de Dios sobre ella iba a dirigir su vida. En ningún momento eligió coger cuidadosamente la voluntad de Dios,
doblarla como una pequeña mantita y ponerla a un lado cuidadosamente, pero a un lado. Y eso es lo que denuncia el Evangelio de hoy al final, ¿no? Realmente la humildad del Dios de Jesús y del Dios en el que creemos, del Dios de la Encarnación, es impensable, porque nos está diciendo que Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de la creación, ha elegido, porque ha querido, que su voluntad pase por nuestro querer aceptarla y querer ser un camino para que se haga presente en medio de la historia, ¿no? Dicho de otra manera, tenemos el inmenso poder todos, de frustrar o de guardar en un rincón cuidadosamente la voluntad de Dios, en lugar de ponerla en práctica. No digo que toda la historia de salvación dependa de nosotros, por supuesto que no. Dios es más grande que todo y Él buscará otros caminos, pero Dios ha querido, el Dios de la Encarnación, que su acción salvadora pase por la acogida de su voluntad en cada uno de nosotros. Cuanto más cerca estamos del nacimiento de Jesús, más cerca estamos de contemplar esta gran verdad, una verdad que es a mí me conmueve, ¿no? Me conmueve porque es difícil creer en esto, ¿no? Cuando nosotros ejercitamos esta mirada atenta y elegimos qué ver, también estamos eligiendo qué forma parte de nuestra vida, qué criterios son los que marcan nuestra acción y cuáles vamos a dejar a un lado. Estamos en pleno camino hacia la Navidad, hacia el misterio de la Encarnación, y esta semana, recordad lo que decíamos al principio, siempre con ese tinte de la invitación a la alegría, de alguna manera es como si nos dijeran, mirad, es un drama vivir sin ver lo que tienes delante de las narices, justo porque no lo esperes, o porque no lo esperes con una atención suficiente como para elegirlo, ¿no? La esperanza, la atención, el amor y la decisión. 4 claves que os invito a que las pongamos juntas y dejemos que se muevan unas con otras dentro de nosotros mismos en este tiempo. ¿Qué esperamos? ¿A qué prestamos atención? ¿Dónde estamos poniendo el amor realmente? ¿Y qué decisiones tomamos, ¿no? Hay una frase de Runner, o en la traducción de Martín Velasco, que es de quien la he tomado, ¿no? Os la leo directamente porque creo que nos dice teológicamente lo que acabamos de expresar, de otro modo. Sin el presentimiento de Dios, su venida no despertaría en el ser humano el menor eco. Del Verbo de Dios encarnado, dice el prólogo del 4º Evangelio, vino a los suyos, vino a lo que le era propio. La imagen de Dios viene siempre precedida por su imagen inscrita en el corazón de todo ser humano. Dios se precede a sí mismo en el corazón de cada ser humano, a los que visita. Esta atención, hasta aquí la cita, ¿no? Esta atención que os decía, que conmueve nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra alegría, es la mejor prueba de que realmente hemos sido creados capaces de Adviento, ¿no? Los seres humanos somos no solo capaces de Dios, sino capaces de Adviento, es decir, capaces de presentir a Dios y por eso poder esperarlo con toda nuestra fuerza, con todas nuestras energías, con todas nuestras capacidades, ¿no? La invitación entonces, primera, es a prepararnos para que el misterio que ya nos habita dentro se visibilice de tal manera en nosotros que lo esperemos con todo el alma. Hay una mujer, una testigo privilegiada de esta experiencia que se llama Etty Hillesum, que seguramente muchos conocéis, ¿no? Ella vivió los campos de concentración nazi holandesa y allí murió finalmente. Etty Hillesum es una mujer que no responde al prototipo de una mujer creyente de tradición religiosa en absoluto, más bien al contrario, ¿no?
Etty Hillesum llega a la experiencia del campo de concentración después de haber iniciado varias carreras. Era una mujer con mucho potencial racional, había empezado a estudiar psicología después de haber hecho una maestría en leyes, varias relaciones turbulentas, que sepamos al menos 2 abortos, una mujer con una vida que en principio no esperaríamos como lugar de esta presencia de Dios, por desgracia, en muchos de nuestros discursos, ¿no? Quisiera traer a Etty Hillesum aquí porque me parece conmovedor la experiencia espiritual que ella tiene, y no en cualquier lugar, sino en un campo de concentración, ¿no? Quizá en uno de los lugares de mayor sufrimiento y mayor terror en los que el ser humano se ha podido ver inmerso. Cualquier lugar de sufrimiento, de odio, de humillación de unos a otros. Etty Hillesum, estando allí, tiene esta experiencia de la que os voy a leer un trocito de su diario. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí. No puedo garantizarte nada por adelantado. Sin embargo, esto es lo único que cuenta. Un poco de ti en nosotros, Dios mío. Tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro interior. Voy a prometerte una cosa, Dios mío, una cosa muy pequeña. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti, y al hacerlo nos ayudamos a nosotros mismos. Me parece conmovedor llegar a esta experiencia y que esa sea la experiencia que a esta mujer al menos le cambia la vida y le cambia el modo de sobrevivir, el modo de vivir con dignidad en el campo de concentración hasta su muerte. Esta mujer por la noche, cuando acababan los trabajos, visitaba en los camastros, en el suelo, a los más enfermos, consolándoles, intentando auxiliarles en la medida que ella podía, ¿no? Y esa experiencia sale de un descubrimiento que ella tiene que le cambia toda su percepción. Descubre que Dios, repito, sin provenir de una tradición espiritual concreta, era judía, pero no tenía una vivencia religiosa explícita, ella descubre que lo más valioso que tiene es que Dios está dentro de ella misma, y su gran tarea es que ese poquito de Dios en ella no se pierda. Y además hacer que otras personas puedan descubrir esta misma experiencia. Ella lo dice hablando con la imagen de las casas, ¿no? Las personas son para mí casas con las puertas abiertas, como una morada para ti, Dios mío. Te buscaré un alojamiento y un techo en el mayor número de casas posibles. Tú que eres el huésped más importante que puedan recibir. Esta esperanza, cuando descubrimos que lo que esperamos está ya presente, puede cambiarnos la vida, como lo hizo con esta mujer. Es una esperanza muy desgastante, es una esperanza que no nos exime del sufrimiento y del dolor, pero ciertamente nos abre de una manera misteriosa y clara a la alegría. Un cristiano esperanzado que no ha tirado la toalla, que sigue teniendo motivos para esperar él y para dar motivos de esperanza a otros, será alegre. No puede no serlo, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque este modo de esperar nos abre a ver cosas que antes no veíamos. Jesús mismo lo experimentó, recordadlo, ¿no? El Jesús de Belén hizo este ejercicio. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios gente que llama a Jesús al borde del camino o fuera del camino? Maestro, maestro, o que quiere tocarle, como la hemorroísa. Los más cercanos a Jesús, ¿qué suelen hacer? Apartarlo, como hacían con los niños también. Incluso tenemos testimonios en que los mismos discípulos gritan: cállate, no molestes al maestro, cállate. Jesús, en muchas ocasiones, termina por escuchar esas voces que de entrada no estaban en su marco de percepción, no estaban en lo que esperaban, ¿no? El caso de la mujer sirofenicia es el más claro. Jesús no solamente abre su percepción, abre lo que hasta ese momento creía que tenía que hacer, sino que además en voz alta reconoce: tu fe es grande, mujer,
tienes razón, yo estaba equivocado. No sé si damos valor suficiente a que el Hijo de Dios, Jesús, sea capaz de decir esto y que haya quedado escrito en el Evangelio. Por tanto, de esta primera gran clave para nuestra semana, un ejercicio de caer en cuenta de cómo nos influye lo que vemos, lo que creemos ver, cómo la realidad no es lo que vemos en ningún ser humano, nunca, porque nuestra condición humana no nos lo permite y debemos saberlo, y cómo cuando nos referimos a Dios en este sentido, la presencia justamente de Dios fuera y dentro de nosotros es lo que más nos puede hacer presentir a Dios, ponernos en esperanza activa realmente y una esperanza que dé esperanza a otros. La tercera clave de esta invitación para la tercera semana consiste en prepararnos para recuperar o poner a punto la alegría como nuestro talante vital, como personas, como cristianos, como lo que somos en la normalidad de la vida. La alegría, como el amor, no solamente es un don de Dios, que también lo es. En la tradición espiritual la alegría forma parte de los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, sino que también es una decisión, como amar. Para un cristiano, amar no solamente es un sentimiento, por supuesto, es una decisión. Pues lo mismo ocurre con la alegría, ¿no? Porque la otra opción es que hay momentos, no faltan motivos, en que lo más inmediato, lo más cómodo o espontáneo es quedarnos acomodados, quedarnos atrapados por la tristeza. No es algo que queramos hacer, a nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta desesperarse, a nadie le gusta no encontrar horizonte en su vida. Pero hay momentos en la vida en que lo único que podemos hacer es elegir conscientemente la esperanza, elegir conscientemente la alegría, ¿no? Elegir, en definitiva, conscientemente la vida. El Adviento es un tiempo en que la vida lo llena todo. Los caminos se abren, el desierto se convierte en un vergel, lo que estaba seco da fruto y florece, todo para anunciar y para hacer presentir, como decíamos antes, que la vida estaba ya ahí, como en una maceta con una semilla, ¿no? La semilla, por definición, nunca la vemos. Está, pero nunca la vemos. Y sin embargo, lo que se nos pide es que colaboremos dándole agua, cuidando la tierra, poniéndola al sol, estando atentos a esa tierra que no vemos sembrada aunque lo esté, estando atentos, poniendo nuestro amor en eso, ¿no? Y llega un momento en que la semilla brota. Pero a nosotros se nos pide que sin ver cuidemos esa tierra, aparentemente vacía, aparentemente solo tierra. Pues esa es la invitación, creo, también para esta tercera semana. Una invitación a creer que somos una tierra sembrada. Dios nos ha sembrado, nos siembra porque somos hijos suyos, nos siembra porque somos seres humanos, imagen y semejanza suya. Ni siquiera por ser bautizados, ni siquiera por ser cristianos o creyentes. Eso es otro momento, eso será otra vida, cierto. Pero todo ser humano, por el hecho de existir, es imagen y semejanza de Dios, porque Él ha querido, estamos sembrados de Él, ¿no? Y por eso podemos expresar esta alegría y ojalá contagiarla a los demás. Ojalá los cristianos fuéramos capaces de contagiar a todo el mundo que dentro de ellos hay algo tan valioso como es el paso de Dios, la huella de Dios, la semilla de Dios, ¿no? Esta siembra de su imagen y semejanza. Y la imagen de un nacimiento, de una mujer embarazada, es lo más claro que podríamos pensar, ciertamente. Voy con otro padre de los primeros siglos, San Efrén. En uno de los himnos de Navidad que tiene, precioso himno, os leo un trocito hablando de esta capacidad de vida del nacimiento, ¿no? Del nacimiento del Señor en este caso. Tu nacimiento, Señor, se ha convertido en la madre de las criaturas. Te dio a luz físicamente, María, y solo naciste para engendrar al ser humano según tu semejanza.
pues tu nacimiento lo engendra todo. Bendito sea el que se hizo joven y rejuveneció todo. Al desaparecer la esperanza del ser humano, creció la esperanza en tu nacimiento. Tu nacimiento, Señor, se convirtió para los incrédulos en fuente que emana esperanza. Bendita la esperanza que nos dio la buena nueva. Es un himno de Navidad, es una oración litúrgica, simbólica, poética y creo que muy profunda, ¿no? Que nos pone en contacto con esa alegría natural que os decía. No es una alegría elaborada del que ha pasado la cruz, la muerte. Es esa alegría, es una llamada a conectar con la fuente de alegría más natural, más del niño que tenemos dentro, ¿no? ¿Dónde está esa fuente de alegría en mí? ¿Cómo está? Es muy difícil llegar a ella. Es una fuente que está realmente tapada con tanto musgo y con tantas hierbas o con tantas cosas que apenas puede brotar. Soy de un natural fácilmente en el que se llega a mí a la alegría, a una sonrisa, a una broma, o más bien no, más bien es difícil hacerme llegar a esa experiencia, porque también ahí está Dios, ¿no? Tu nacimiento lo engendra todo, Señor, y para los incrédulos es una fuente de esperanza, ¿no? Esta fuente de esperanza en la humanidad de Jesús tiene mucho que ver con la capacidad de dar vida, como decíamos antes, y de transformar lo que no vemos. Quiero decir con esto, es muy sencillo. Vemos a una mujer embarazada y de ahí, si todo va bien, va a nacer un niño, una persona completa, con un potencial inmenso que no sabemos dónde va a poder llegar, ¿no? De alguna manera, todos nosotros estamos llamados a ser una mediación, una tierra buena, para que lo que Dios siembra en nosotros se convierta en un potencial inmenso que no sabemos dónde va a poder llegar, ¿no? Teresa de Jesús, la Santa de Ávila, tenía una de estas frases tan brillantes de ella: creer que no somos capaces de grandes bienes, acobarda el ánimo. Cuando estamos con el ánimo acobardado, no suelen salir cosas buenas de nosotros tampoco, porque más bien transmitimos temor, más bien transmitimos otras cosas, ¿no? Cuando decíamos en el punto anterior, hablando de Isaías, ensancha el espacio de tu tienda, ese ensancha en hebreo, la raíz hebrea, es la misma de la palabra salvar. La salvación es un ensanchamiento, ¿no? Los salmos lo repiten de distintas maneras. En el aprieto me diste anchura. Esa anchura es la misma raíz hebrea que salvación. Que la gente cuando esté a nuestro lado no viva acobardada, sino que la gente cuando esté a nuestro lado sienta que se ensancha el alma, sienta que puede respirar tranquila, ¿no? Porque esa es la experiencia de la salvación, del Salvador que nosotros clamamos en Adviento también, ¿no? Cuando somos gestadores de este otro mundo posible, no solamente somos capaces de Dios y capaces de Adviento, de esperar por nosotros y por los que ya no esperan nada, sino que podemos gestar otro mundo posible. En otro de los trocitos del himno de Navidad de San Efrén tiene una manera preciosa de referirse a María como un milagro, ¿no? Y él dice: tu madre es un milagro. Entró en ella el Señor y se convirtió en esclavo. Entró el trueno y se silenció. Entró el pastor de todos y se transformó en cordero. El vientre de tu madre cambió las normas. El Creador entró como rico y salió como pobre. Entró como altísimo y salió humilde. El vientre de tu madre cambió las normas. La invitación que os comparto para este final del Adviento es caer en cuenta de este poder inmenso que Dios nos da para cambiar las normas. Porque dentro de nosotros está ese poder, esa capacidad compartida con Dios, ¿no? Una manera de transformar la realidad desde nuestro interior,
desde lo que cada uno podemos hacer, desde la confianza en que las cosas pueden ser de otra manera. No se trata de ser ingenuos, no se trata de ser, buenistas, de que todo va a ir bien sin hacer nada. No, la realidad es dura, hay gente que sufre mucho, hay personas, hermanos, hermanas nuestras que realmente tienen una vida realmente dura. Y a veces uno no sabe ni cómo acercarse a ellos porque nos desfonda contemplar lo duro que la vida parece haberse empleado contra algunos hermanos y hermanas nuestras, ¿no? Mirar el nacimiento de Jesús no puede ser solamente algo bonito, poético, en un Belén, en un portal, entre los pastores. Es caer en cuenta de que esperar eso es una señal de que de alguna manera ya lo vivimos dentro, porque Dios nos lo ha dado y hemos podido vivenciar, ¿no?, su huella. Y es también descubrir que en la medida que atendamos de verdad con amor, prestemos atención y ese amor nos centre en la vida, de alguna manera estamos ensanchando el espacio de nuestra tienda y al mismo tiempo hincando las estacas, ¿no? Cuanto más fuertes y más hondas son las raíces de un árbol, más grande puede ser sus ramas, más alto puede crecer. Pero hay que cuidar esas raíces, esas estacas que nos ponen en la tierra, ¿no? Y eso nos hace gente de alegría, nos hace gente donde quien está cerca pueda respirar, puedan sentirse ellos mismos, que no seamos señales de alerta en la sociedad, entre la gente, sino al contrario, ¿no? Señales de puedes respirar, puedes estar tranquilo, dentro de ti hay algo valioso y tú eres valioso para mí, aunque a veces nos cueste verlo, no en todas las personas lo podemos ver tan fácilmente, ¿no? Y a mucha gente seguro que nos gustaría quererla más, pero no podemos, no somos capaces. Bueno, donde nosotros no lleguemos, llegará Dios. Pero sí caer en cuenta de esa capacidad interior para gestar la vida. Recapitulamos un poco entonces la propuesta en este tercer domingo de Adviento, para esta tercera semana, ¿no? De mano del Evangelio de Lucas vemos lo que esperamos en gran medida. Jesús nos puede preguntar qué salisteis a ver, porque a veces según lo que pretendamos ver se nos puede pasar desapercibido muchas presencias, muchas realidades que no filtramos, ¿no? Nos pasa como con el gorila invisible. También la llamada a estar atentos para no dejar el querer de Dios sobre uno mismo a un lado. A veces podemos querer seguir con Dios, pero su querer dejarlo a un lado, dejarlo aparcado, y eso sin duda nos separa no solo de él, sino de los demás y de nosotros mismos, ¿no? Por eso la vida como un ejercicio de percepción vital de qué y cómo presentimos a Dios y a los demás. Vivir atentos como un modo privilegiado de amar, el amor como el peso que nos sitúa y nos centra en la vida y nos llama a prestar atención a aquello que amamos, ¿no? Y desde ahí la invitación de Isaías a ensanchar el espacio de nuestra tienda, a darnos anchura, a darnos espacio para abrir la mirada, para que no sea tan estrecho el campo en el que nos movemos y en el que queremos que la vida pase por ahí y lo demás quede fuera, al borde del camino, ¿no? Convencidos o confiados, mejor dicho, en que hay algo tan valioso en nosotros como es la presencia de Dios, ese Dios que nos habita porque nos quiere y porque nos quiere valiosos, nos ve valiosos, seamos como seamos, estemos en el momento que estemos, ¿no? Nos valora y nos quiere tanto, esa es la gran buena noticia, que Dios me pueda querer, que Dios nos quiera, hasta el punto de hacerse uno de nosotros y compartir nuestra naturaleza, ¿no? La que hay, no hay otra, la naturaleza humana, esta que es tan caduca, tan capaz de errar, de equivocarse y también de retomar el camino de nuevo y no fijarse tanto en los tropiezos, sino en el camino, en la esperanza que nos mueve, ¿no? Contra toda esperanza. Pues bien, que ojalá esto nos ayude a tener una semana para poner a punto no solo nuestro amor, nuestra confianza, sino también nuestra alegría, esa alegría natural y espontánea que está dentro esperando a que algo o alguien nos toque para poderla compartir con el mundo, especialmente con los que
más lo necesitan, con los que han perdido la esperanza, con los que buscan una buena noticia para seguir viviendo. Un abrazo.